Esta zona antes era ocupada por narcotráfico y ahora está recuperada. Here was only like the main activity was cocaine and weed. Está profundo. No me lo esperaba. La niña decidió la embadurnación, ¿no? That main call for the gold part that they have and péndulo because it's like a pendule. That's why it's called oro péndula. And the indigenous, they inspired the bags that we saw there from the nest. Como pueden ver, súper turístico. Yo de verdad yo no había escuchado tanto de Minca y estoy impactado. Ustedes saben que nosotros no somos mucho de estar viajando en tour, pero les prometemos que este es un tour completamente diferente a la gran mayoría de tours. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Hola, Vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Y hoy día estamos en Minca. Sí, señor, la capital del ecoturismo. Bueno, ¿cómo hicimos para llegar acá? Hay varias maneras. La primera, desde el mercado central de Santa Marta, salen ahí mismo donde tomamos los buses para ir al Tayrona. Detrás están una van pequeña que te trae hasta Minca por 10.000 pesos. Exactamente, esas van salen cada 20-30 minutos aproximadamente. Nosotros pensamos de que iban a salir cada 5, cada 10 minutos y pues en ese momento no íbamos a llegar a tiempo a nuestro punto de encuentro, así que tomamos un taxi, que es otra forma de llegar hasta acá. Tuvimos que hacerlo así porque si no, no íbamos a llegar a la cita de hoy. Y la cita de hoy era sumamente importante. Hicimos un tour de cacao con comunidad arhuaca y para ello contratamos a un tour que nos llamó mucho. Nosotros no somos a hacer tour, a los que nos conocen no somos a hacer tour, pero este nos llamó mucho la atención. ¿Y por qué, Andrea? Porque justamente íbamos a conocer mucho más, íbamos a conectar mucho más con la comunidad, con las comunidades indígenas acá. Recuerden que Minca, así como buena parte de la Sierra Nevada, o casi toda la Sierra Nevada, es en realidad un territorio indígena. 4 comunidades indígenas, entre ellas los Corgi y los Arhuacos, que son las dos como más conocidas. Jorge, que fue nuestro guía, excelente guía de turismo, la verdad. Además, tiene conocimientos de todo lo que es la flora, la fauna, por su profesión. Y el tour enriquece muchísimo, muchísimo porque justamente te va explicando sobre las plantas, sobre las aves y vas conociendo mucho más y conectando mucho más con la cultura. Además de que apoya monetariamente parte de lo que uno paga con el tour, va para la recuperación y fomentar lo que es el tema del cacao y el café y ayudar a las comunidades de acá de la zona y mantenerlo como corresponde, y eso me gustó y me llamó mucho la atención y por esa razón contratamos ese tour. La experiencia fue en inglés porque la mayoría de las personas que asistieron a la experiencia hablaban en inglés y el guía nos preguntó si lo podía hacer en inglés para no tener que repetir tantas veces la información y nosotros por supuesto le dijimos que sí, así que por eso hay subtítulos acá en este episodio. Something important in this area is that we have 5 different indigenous communities that kind of keep the tradition in the area. Nos encontramos bien tempranito en la mañana, el tour sale en 2 horarios, nosotros elegimos el de la mañana, nos encontramos súper tempranito acá donde está la iglesia de Minca, una iglesia pequeñita, bien bonita. En la única plaza que tiene Minca. Que es el parque de Minca, ¿sí? Un parque pequeñito, acá nos encontramos y partimos a caminar rumbo a la finca de café. Bueno, aquí vamos bajando hacia el río. Ponemos estos brazaletes y una entrada. Se llama El Oído del Mundo. Selva tropical, pero de la buena, ¿vio? La caminata fue como 20 minutos. Sí, no es minutos. Cero dificultad. Atraviesas hasta un puente hecho de madera y bambú. Y hay fincas arhuacas de las comunidades de café y de cacao que vamos a estar por ahí en los ratos. Pasar uno a uno, ¿vale? Vale, perfecto. Soy bien tarde. Agárrate el cable nomás. Ah, ya sé, cable, bien.
There is in those stones there are the waterfalls. Yes. So it's called the eye of the world because around is like the shape of the ear. Okay. Ah, nice. So it's a really special area. This is one of the three rivers that pass Minca. We have the river that crosses all Minca. Maybe you saw on the main bridge. This is the Rio Marinca, and there is another that is Rio Victoria. Okay, so we have three that are coming directly from the mountains. Really cold water, pure water, fresh water. Okay, it's really nice to refresh. Apparently, in all of those waters, the indigenous they doing like a lot of cleaning in the water. They doing like a ceremony where they offer something to the nature. They doing like a ritual or ceremony, and for example, they use cotton in their hands and they're doing like this and giving intention for the water. This area of the Sierra Nevada is considered one of the most powerful areas also. It's called the air of the world. For all of the energies, apparently it was like a many crystals in their mountains. So people that believe in that is good for the power of the manifestation. And yeah, I will show you now up in the far Excelente. and then we come back here to refresh. Llegamos a la casa donde hicimos la experiencia. Maravilloso todo el proceso, cómo te atienden, cómo te explican, porque no solamente conocimos del café y el cacao, sino que nos explicaron también de los tejidos, de las comunidades, de los roles que tienen los hombres y las mujeres dentro de la comunidad indígena. Carlos, que es el hijo de los dueños de la casa, su papá es de otra zona de Colombia y su madre es de la comunidad arhuaca, por lo tanto es un mestizo que ha aprendido obviamente las labores de la comunidad y también se conecta con lo que sería el turismo, porque ellos viven del turismo. Por eso es tan importante fomentar estas actividades. My mom is indigenous from the tribe of Arhuacos. Arhuacos is one of the tribes from the Sierra Nevada. My dad is not from the Arhuaco tribe. My dad is from Quindío, so I'm a mix. Mestizo. All the indigenous are making these kind of bags. We call it mochila. It's a hanging bag. That basically is for the daily use. Just to put the stuff, to put everything. It's like your backpack. But for us, it's made traditional, depending on the material that we have. Kogi, one of the tribes from the Sierra Nevada, it's Tairona. If you have been to Tairona, you can see them selling cotton. This is their bag. It's cotton. Cancuamos and Arhuacos, they use sheep, animals, because they live more high in the mountains. Indigenous believe every time they do this, they are cleaning their soul because they are doing meditation. But of course, we use tools to make it faster. The tool will help us in the process, and with the tool, we're just gonna do this. The idea is just let it spin. This will spin, and you keep adding wool, keep stretching, keep twisting. This will help us to make it faster. We use another tool. It's called carrumba. This is the carrumba. So this will twist the wool faster. And then you collect it. Then you keep twisting. So, all this process to make a double stream. The way to make a mochila is always the same. The first knot you make will be the center of the mochila. That's the first knot you make. Then you start make knots around and you will go in circles. You start grow. I will show you how to knot. So there are little holes here. You're gonna take one by one. You put the needle, wrap this over, pull it out. That's the knot. You tie. Next one, it's right next to it. Wrap it over, pull it up. You tie. It's always the same. Since you start here until the end, the knot is always the same. Each mochila is different. For indigenous, they believe their thoughts of the woman will be on the mochila. Why? Because they always looking into the nature, seeing the shapes of the leaves, the animals, taking idea for the next mochila. Women are doing this 3 to 4 hours a day. Their free time. They're walking, doing mochila, they talking, they doing mochila. So this is only for free time of the woman, which is never. Which is always working. Women are normally taking care of the kids, kitchen, helping the husband, planting, harvesting, all this process. But in their free time, it's mochila. All the indigenous women know how to make mochila. We know how to make mochila, but we don't do mochila. We do another thing.
for men's. Men's work in the farm, do the heavy jobs, construction, building, all this stuff, the heavy stuff. But in the free time, they will do something called poporo. Poporo is a pumpkin. It's a pumpkin fruit. Just let it dry, it becomes hard. You're gonna go to the sea, grab some seashell. You know, the seashell is basically calcium. It's the mineral of the sea. We take that, roast it and grind it, put it inside the poporo. Then, this person is gonna chew coca leaves. For indigenous, coca leaves are medicinal. It's good for the bad altitude, good for the head itchy, good for the cramps, stomach cramps. So, you guys gonna take one and chew it. If it's your first time, just one. If you're already used to it, don't worry. Take as much as you want. Coca leaves are bitter, a little bit like matcha. But basically, for indigenous, this is something medicinal. Of course, now because of cocaine, people might think it's the same, but it's not the same. Why? Because cocaine has mostly chemicals. The process of cocaine, it's not only coca, it's chemicals. So this is the coca tree down there on a bucket and add chemicals. Gasoline, cal, other chemicals, acid. Let it sit down and will be a paste at the bottom of the bucket, and this is called base of cocaine. This is what people sell. Of course, a person doing cocaine every weekend during 3 months, 4 months will be sick because of chemicals. You see an indigenous man chewing coca leaf the whole life, still healthy, nothing happened, because coca leaves are medicinal. He's gonna mix it with tobacco paste. You can smell this. This will give you a different flavor. How much more? Will activate the coca leaves. He's gonna chew this all day. That's why their mouth is always dark or black, because of these things. So all the men do this, coca leaves, tobacco. After he's taking the poporo and a stick, put in the mouth, saliva will be here. Put it back in the poporo, shake it. Now saliva has seashell. It's slimy, right? Put it around the poporo. Let it dry, becomes hard, right? Then with the time this will become very thick, like this. You can see how many times was done it. Just cave over cave, cave over cave. But basically this is saliva, seashell, tobacco, coca leaves. For indigenous coca leaves and tobacco, it's medicinal purpose. But this is more traditional. This is more cultural. This has a meaning which is spiritual. Indigenous men believe they are writing their thoughts on the poporo every time they do this. They are meditating, sitting around the stove, chatting. Sometimes they don't say anything until 11 p.m. Just doing this. For them, it's spiritual. They are cleaning their soul. They are meditating. They believe they are writing their thoughts. If something happens to poporo, you need to go to a shaman and ask for a new one, but also shaman will tell you what will happen. This means something. When it cracks like this, we have an accident. So it can happen something to you. Depends what shaman says. Then shaman say this is true. For us, it's controversial, but basically, coca leaves and tobacco, medicinal purpose. This more spiritual. It's very personal. Each man will have his one. Nos explicaron ahí, recorrimos la finca, vimos el proceso de elaboración de cacao, desde que lo siembran hasta que ya tienes la pasta de cacao. This is the house of the oropendula. Okay, what is called oropendula? Oro, that means gold, for the gold part that they have, and pendulo because it's like a pendule. That's why it's called oropendula. And the indigenous, they inspired the bugs that we saw there from the nest. They changed the conception of the land because before, years ago, here was only like the main activity was cocaine and wheat. The bad story of Colombia, narcotraffic, Pablo Escobar. Yes. That was the conception before. Now it's changing, and since they came, they start to plant those trees. Cacao porcelanato. Las flores crecen del tronco. The Creole cacao, Creole in English, criollo. This is the type that is more common in this area. The other, the fruit that I show you, is like a mix between African countries and also Mesoamerica. So about the process of the cacao, I can explain you here. From the first moment that we planted, we have to wait 4 years. 4 years is a long term, but in those 4 years, after 4 years, they start to came the first floration of the cacao. And from the first moment that we have here, for example, the flower, yes, then we have this small cacao, there is 1 month. And from here to here,
you have to wait 6 months. So 6 months, and when it's ready, they start to take colors like yellow here in the borders, okay, yellow colors. And in that point, that is ready to harvest. For example, we can see here that it's like bags, plastic bags. You will be asked, but why? Because the cacao have a problem, animals that they love the cacao. So the squares, they open a hole in the cacao and they eat all the seeds inside. Okay, this is one of the main predators of the cacao. The farmers, they are really putting those plastic bags to confuse the squares, but they also have to, for example, Carlos, he is always checking where is the fruit ready because they take fast first to the square. Cacao, we call it cacao, corn of cacao, because it looks like a corn. We're gonna grab one, just gonna suck. We don't gonna bite. This is slimy. Es como el mamón. Pienso que es muy rico, es divino. The drying can take about 7 to 10 days. Then you can storage. And then you will have these cacao seeds. Next step, you go to the kitchen, you roast it. Next step, you peel it. You can grind it with the skin or you can grind it without. ¿Te la comes? That's Ah, me la como. cacao nibs, yeah? Sabe a chocolate amargo. Chocolate amargo. Espectacular, probamos unas cosas. Probamos, hicimos nuestro propio chocolate, ahí lo van a ver. Primera vez que hago chocolate y fue súper rico, de verdad. Es mucho más rico que cualquier tableta de chocolate que me haya comido, así sea de las más finas, traídos de Suiza, de donde quieran. Agarra. Es duro. Vamos, vamos. Dale, duro, duro. Ay. Vamos a hacer arepas, ¿no? No de esta manera. Compramos ya lista la masa. Agarra eso. No cuántas. Lo que tú quieras. Si quieres ¿Cómo, probar el así? azúcar primero y mira cuánto necesitas. Vale. ¿Y es para agregarlo? Sí, para mezclar. Para mezclar. Vale, perfecto. Vale, bastante le Yo le pone. pongo, sí. Así. Eso. We're gonna mix it with the fingers. Vamos a usar los dedos. Sugar or more bitter? Trabajando. Dice. Panela con pasta 100% cacao recién molida. Nos hicimos una mascarilla de cacao en el rostro con cacao y aceite de coco. Hasta el momento patuvimos. La niña decidió la embadurnación, ¿eh? Fluyendo con el grupo, ¿ok? No se rompe el grupo. Luego de todo eso nos bañamos en unas cascadas. Exquisitas, de verdad que dicen que el agua es fría, pero yo no sé si fue que yo no la sentí fría o que veníamos acalorados de la caminata y para mí estaba exquisita el agua de el oído del mundo. A ver, tu máscara. Eso, mira la máscara de cacao. Mascarilla de cacao. Entonces, ¿vale la pena? Demasiado. Está buenísimo, ¿verdad? Y además tienen que venir sí o sí con Jorge, porque de verdad que les va a explicar cosas maravillosas del lugar, les va a hablar mucho de la naturaleza, de todo como la cosmovisión de las comunidades indígenas que habitaban acá. El tour del cacao y del café son brutales.
tienen que venir con él para que vivan esta experiencia porque de verdad vale mucho, mucho la pena. Ustedes saben que nosotros no somos mucho de estar viajando en tours, pero les prometemos que este es un tour completamente diferente a la gran mayoría de tours. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Estamos recomendando mucho que la gente haga el tour contigo porque sabes mucho de la zona, tienes el contacto con la comunidad y es muy bien explicado todo, de verdad se disfruta mucho la experiencia y se aprende mucho también, no solamente de la producción, sino también de la cosmovisión de las personas del lugar y eso es muy importante para preservar y que la gente venga con la mentalidad de cuidar también estos espacios, que también es importante cuidarlos. Claro. Es una forma de turismo diferente, pues que es involucrar más a las comunidades, ver toda la producción desde cómo los indígenas lo hacían anteriormente hasta ver el contraste de cómo se hace hoy en día y cómo también cambió la cosmovisión de la zona, porque era una zona de guerra anteriormente y ahora es una zona que se recuperó con el turismo, con el cacao, con el café, entonces pues sí, y eso es súper bonito. Todos bienvenidos para vivir la experiencia. Le vamos a dejar el contacto de Jorge acá abajo en los comentarios, así que cualquier persona que quiera venir por acá, Minca. Ahí lo deja. Ok, bienvenidos. Chao. Y suscríbanse. Y vamos de nuevo acá en la selva. Ya de regreso, la refrescada en el río estuvo muy buena. La cascada Oído del Mundo. La cascada Oído del Mundo. Por eso la pulsera que nos dieron, esta, dice Oído del Mundo. Y bueno, ese es el motivo es por la forma que tiene, que parece un oído, dicen el oído del mundo. Es una de las tantas cascadas que hay en Minca. Minca es famoso por sus caídas de agua, por sus cascadas. Hay otros lugares donde pueden ir también dentro de este camino, dentro de esta ruta, caminando o en moto. En todos tienen que pagar su entrada respectiva. Las entradas se pagan en esos kioscos. Hasta luego. Y ahora estamos ya de vuelta acá en Minca. Esta es su iglesia. Tienen ahí las letras de Minca. Y bueno, hay restaurantes. ¿Qué te vas a comer? Gracias, hermano. Gracias. Pedí unos nachos. En mi defensa no sabía el tamaño de los nachos. Bueno, y ahora lo sabes. Yo te ayudo. Y unos taquitos por acá. Con carnita. Y vamos a darle con todo. Hay distintas cositas de ventas de artesanía. Hay bastante vida nocturna, nos dicen. Y sí es importante que traigan efectivo para acá, porque muchas, sobre todo las artesanías o muchas de las cosas les van a tener que pagar en efectivo. Al menos en el restaurante que comimos aceptaban tarjeta, pero no en todos los lugares van a tener esa facilidad. Bueno, estamos montados en la Sierra Nevada de Santa Marta, así que desde que estuvimos en Ushuaia hasta el momento de acá hemos recorrido toda la cordillera de los Andes de extremo a extremo. Así Bien. que la tripeja recorrió los Andes. Se ve bastante gente, sí, bastante bohemia, así que la van a pasar excelente. Si no dejen de experimentar una avenida a Minca. Nos contaba Jorge que es una comunidad pequeña, son aproximadamente 500 habitantes los que viven acá. Entonces la mayoría de la gente se conoce, o sea, saben quiénes son de acá. Y en general también suelen cuidar al extranjero porque saben que es una de las fuentes de ingresos, entonces ustedes se van a sentir bastante seguros. Y bien acogidos. Así que bueno, esto fue Minca. Vamos a dar otro recorrido por ahí a ver qué hay y les mostramos en dónde también se toman el transporte público para bajar, porque ahora sí lo vamos a tomar. Ahora sí nos devolvemos en bus. Exacto, para volver a Santa Marta y igualito, 10.000 pesos colombianos. Y vas acá, salen cada 20-30 minutos. Y son aproximadamente 45 minutos, una hora para llegar a Santa Marta. Que llegan igual al mercado central. Bueno, Jorge, agradecido por el paseo gracias. del día de hoy. De verdad, muy interesante el tour. Así que, bueno, ya saben, ahí Ya tienen saben, el contacto. por aquí síganos, bienvenidos a Minca, a este lugar, a la sierra, a conocer toda su magia, su cultura, el cacao, el café, ¿ok? Y también, bueno, parte de los tours que hacemos,
Una parte de lo que recaudamos va para la regeneración del cultivo del cacao en la sierra cerca a Palomino. Bueno, Excelente. bueno, Excelente gracias. labor, hermano. Chao. Agradecido. Muchas gracias. Nos estamos viendo por ahí en el Muy camino. amable. Bueno, tengan buen viaje. Igual. Pues, See you later. te voy a enviar Nice to meet you. Chao, chicos. Agradecido. Para irnos, vamos a cruzar aquí a la izquierda y cruzar el puente. Y ahí están las van para bajar. Para allá, justo por allá. Sí, Marta, sí. listo, aquí. Sí, Transportadora. Ya, ya, bueno. Abordando. Llegamos a la casita, todo bien. Y nos hicimos la despedida antes porque claro, uno llega, bajamos en el transporte público, llegas al mercado central y eso Es un despelote de gente. es una locura como cualquier mercado central de todos lados. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la despedida. Vamos a llegar a la casa y allá nos despedimos, todos bien. Igual apenas llegamos a tomar el autobús en Minca para Santa Marta, estaba saliendo, así que fue, corre, súbete, no hay tiempo de nada. Así que síganos, no olviden suscribirse para que nos sigan acompañando en este viaje. Y nada, apóyennos, compártanlo con quien quiera conocer un poquito más de este hermoso país y de Santa Marta, así sea porque vienen para acá o porque lo quieren ver a través de sus pantallas. ¿Qué es? Tomen agüita. Protector solar. Nos vemos en un próximo video. Esto fue La Tripeja. Chao, chao.